Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Gracias a toda la gente que está guardando y que se conecta desde súper temprano, desde el inicio al pediatra en tu hogar. Hoy, sábado 6 de abril, estamos listos para abordar la temática que ya le habíamos adelantado, que tiene que ver con la adolescencia, que tiene que ver con la pubertad y esta etapa que pasamos los papás junto a los hijos. Y qué difícil, ¿verdad? Ya está con nosotros nuestro invitado y agradecerle de sobremanera a la Sociedad Boliviana de Pediatría por hacer posible este espacio, por supuesto, con el gran apoyo de Vago, sí, Laboratorios Vago de Bolivia. Le doy la bienvenida a nuestro panelista, el doctor Cristian Rengel Retamoso. Él es médico pediatra, endocrinólogo infantil. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Luciana, y muchas gracias por la invitación y aquí dispuestos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante para todos los papás. Y un tanto complicado, doctor, ¿verdad? Porque Sí. los papás recurrimos a la frase, ¿cómo entiendo a mi hijo, a mi hija en esta etapa, la pubertad? ¿Qué es la Claro. pubertad, doctor? En realidad la pubertad no es más que un periodo de transición comprendida entre la niñez y la adultez, digamos, donde obviamente van a surgir muchos cambios, ¿no? Cambios desde el punto de vista físico como primera cosa, después son cambios psicológicos y somáticos que empieza a sentir el chico que está cursando la adolescencia, ¿no? Porque recalcar que esto viene de dolor de adolecer, entonces Claro. obviamente viene el tema de no saber si uno es niño todo en un principio o si es adulto, por eso hay todas estas dudas que les generan a los chicos. Entonces, una etapa importantísima en el desarrollo de los chicos y es un motivo de consulta muy frecuente el hecho de saber cómo andan sus hijos con el tema de la pubertad, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta cuando nuestro hijo o nuestra hija, me imagino que hay una diferencia entre ambos, por supuesto, pero cómo nos damos cuenta cuando están entrando a la pubertad, a esa A etapa? ver, digamos, hay una etapa o sea, que comprenden las mujercitas desde los 8 a los 13 años aproximadamente y de los varones entre los 9 y los 14, digamos, donde todo ese periodo de tiempo los chicos van, como te digo, teniendo un poco más de cambios a nivel general, somáticos, físicos, emocionales, psicológicos. Entonces, todo ese periodo es largo en la cual uno tiene que estar, digamos, atento cuando empieza para ir, porque digamos, no es solamente una sola cosa que demarca la pubertad, sino es una secuencia de eventos que van pasando para terminar, digamos, con la finalidad de esto, que es justamente la parte reproductiva del ser humano y por otro lado la talla final, como que es mucha Claro. la duda de los padres hasta dónde llega, digamos, o hasta dónde va a llegar tomando en cuenta obviamente la talla de los padres y teniendo en cuenta un poco la genética también, ¿no? Claro, me mata, doctor, cuando los papás, por ejemplo, de talla media o baja como la mía, ay, no, nos desesperamos, ya no está creciendo mi hijo o mi hija, yo quiero que sea más alta. Claro, y el factor genético, pues, juega un papel Claro. importantísimo, ¿no? No pretendamos tener jugadores de la NBA, ¿verdad? Con aquella estatura cuando Sí, la talla baja viene de más claro, atrás. en realidad esto es un motivo de controversia y como que de hablarlo mucho con los padres, evidentemente, no de marco, o sea, hay que hacer una evaluación muy personalizada de cada chico, porque evidentemente cada chico tiene su propia genética, tiene otros padres, tiene otra alimentación, otro tipo de vida, entonces es muy personalizado lo que uno ve en el crecimiento de los chicos. Entonces, eso nosotros de decir, bueno, si son chiquitos los padres, son chiquitos los hijos, es una parte relativa, porque en realidad no es una regla que de todos los hijos, Claro. de los padres pequeños tienen que ser pequeños, todos grandes. Te termina siendo una evaluación importante para determinar y descartar. Es más, te digo, el diagnóstico va más o menos de descarte, ¿no? O sea, como decir, ya averigüé todo y lo único que me queda es esto, que es dentro de todo fisiológico, es por la genética. Entonces, como te digo, interviene, sí es parte importante, pero obviamente es la conjunción de muchos eventos que van pasando a lo largo de la genética, la herencia, o sea, un montón de cosas, ¿no? Los medioambientales, socioeconómicos, todo Claro. un montón de cosas. Porque hay casos, ¿verdad, doctor? Que dentro de una misma familia, a ver, le pongo como ejemplo tres hermanos que me pasan en una familia cercana, dos de ellos son muy bajitos y uno de ellos es súper alto y Claro, son de los mismos papás, entonces se alimentaron igual, la igual, crianza es claro. igual, Sí, vivieron en sí. el mismo lugar, bueno, Sí, por eso es importante, siempre recalcamos los controles pediátricos habituales para marcar un importante incremento en lo que es algunas señales que tenemos nosotros como pediatras, primero, de ver con qué velocidad esos chicos crecen, ¿no? Porque no olvidemos que la talla, o sea, el crecimiento es el parámetro, digamos, más fidedigno de salud de un niño, ¿no? Por encima de otros. Pues si bien el peso a uno le preocupa que el chico no aumente de peso, que por ahí tiene alguna otra cosa, pero generalmente se ve en lo agudo este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad
lo que uno ve que cuando la talla se va perjudicando y capaz hay algo crónico que está afectando. Entonces, por eso los controles pediátricos, es bueno remarcar esto, que entre los controles periódicos pediátricos, o ya sea por el endocrinólogo infantil en su defecto, obviamente se hace un seguimiento de estas velocidades de crecimiento para determinar cómo va el crecimiento del chico y para estar cada vez más tranquilos, o sea, tener esa contención a los padres, decir, bueno, hasta ahora va bien, porque a veces hay, como quien dice, detalles en el crecimiento, ¿no? Inclusive se habla desde el punto de vista emocional de los chicos y como te decía, esta es una etapa donde emocionalmente los chicos, más aún ahora, digamos que tienen mucho acceso a muchas cosas, Claro. evidentemente están expuestos a muchas posibilidades de ver la vida de distinta manera, entonces se cuestiona muchas cosas, digamos, el aspecto, cómo se ven, porque de por sí uno en la adolescencia tiene un momento de verse mal, digamos, ¿no? Es decir, no me gusto cómo me veo, entonces es todo un proceso, ¿no? Seguro que sí, doctor. Entremos un poquito al campo de esta diferenciación entre hombres y mujeres, que sí, vamos a ir consultándola. Primero con los varones, porque yo tengo una hija mujer y le tengo una batería de preguntas Está como bien. mamá espectacular, doctor. Así que Perfecto. justo vamos a entrar en esto. Y atención, mamás y papás, por favor, porque esta diferenciación sí es muy importante para que la tomemos en cuenta, sobre todo para quienes tenemos hombres y mujeres dentro de nuestra familia. Doctor, ¿cómo empieza la pubertad en los varones? En los varones, digamos, como te decía, puede empezar en los varones a partir de los 9 años y un cambio importante porque recordemos que en las mujercitas hay otros cambios importantes, son más visibles. En el caso del varón, el aumento del volumen testicular es el primer signo de puberal en el varón. Ya. Entonces, obviamente, nosotros tenemos, si bien algunos aparatos para determinar esto, pero tenemos que ver en la medida cuando van acercándose a esa etapa, si los chicos obviamente están cursando en esta pubertad. O sea, como te decía, hay esta etapa comprendida entre los 9 y 14 años donde evidentemente van a empezar a desarrollar. Como te digo, el primer signo puberal del varón es justamente el aumento del testículo, ¿no? Aumento del volumen testicular. Y como te decía también, obviamente tiene que ver con la cronología de cosas que van pasando para que el chico termine creciendo hasta donde tiene que crecer genéticamente y todo lo que hablamos, pero ese es el primer signo puberal del varón. En el caso de tu pregunta, las mujercitas, obviamente la parte más visible capaz es el tema del aumento del volumen mamario, digamos, ¿no? Que es el botón mamario famoso, digamos, ¿no? Que obviamente en el varón no tiene ninguna sintomatología, porque no tiene ninguna molestia, no tiene nada, o sea, uno no sabe cuándo arrancó ni nada por el estilo, porque uno no está tampoco revisando y Claro, poniéndose claro. todo el tiempo a ver esas cosas. Y obviamente como te decía, en los controles pediátricos ya actuando por esa edad, ya más o menos tiene que ir viendo, muy aparte que es parte del examen físico normal en un chico revisar los genitales, pero en un varoncito con mayor razón, porque justamente nos damos cuenta también si el chico capaz también está en una Claro. pubertad precoz o no, y en las mujercitas obviamente el botón mamario es el primer signo puberal, obviamente no quiere decir, como te digo, es una secuencia de cosas que van pasando a lo largo de este tiempo, ¿no? Son los dos primeros signos. ¿Y cómo empieza? A ver, porque esto no solamente va acompañado de cambios físicos, Claro, fisiológicos, sino también los psicológicos, claro. ¿verdad? La actitud, el estado de ánimo, que en las mujeres es Lo mucho emocional. más fuerte, ¿verdad, doctor? Mm. A ver, otra vez, hablemos en los varoncitos. ¿Cómo se manifiesta este conjunto de sensaciones y sentimientos? Claro, en realidad es el varón también empieza a tener una disarmonía con el cuerpo, porque evidentemente capaz es un poco más tarde que viene, pero el aumento testicular, como te decía, los chicos no lo perciben, porque como te digo, no es una cosa que les moleste, que está dentro de ellos. No, alguien no dice, mira, la mujercita es el primer signo, es decir, algo tengo, me duele o me raspa o me Claro. molesta o lo que sea, pero en el caso del varón no. Entonces estos cambios radican, por supuesto, en los cambios de humor repentinos, en el hecho de alejarse un poco de los padres, como antes eran todo el tiempo estar pegados a nosotros, hay Claro. un momento donde ellos deciden un poco tener su espacio para repensar muchas cosas dentro de ellos, si están conformes con lo que ven, hay un crecimiento de extremidades importante, por eso una parte de ver en los chicos es en la velocidad, cómo se va acelerando en la velocidad de crecimiento, en este cambio, por ejemplo, el cambio del número de zapatos, ponerle que normalmente a uno de los hijos, a uno le cambia 1 o 2 pares de zapatos por año, poner, pero esta vez en 3 meses ya va el segundo par que estoy Claro. cambiando, o sea, algo está pasando, ¿no? Entonces, son signos muy sutiles en los cuales
uno se va a dar cuenta qué está pasando y como tú bien decías, desde lo emocional y lo psicológico son los cambios más importantes y obviamente los físicos, que eso llama la atención más en mujeres que en varones. En los varoncitos hay una etapa en los que ellos se sienten feos, Sí, si por vale el supuesto, término, por ¿verdad? supuesto. Que no están conformes, aparece de repente incluso erupciones en el rostro, granitos, el Sí, cambio de voz claro, que les afecta claro, mucho. Y claro. esto debería estar acompañado también de algo psicológico, Sí, o doctor. sea, como te digo, o sea, es una secuencia de cosas que van pasando. O sea, no es que una empiece, o sea, por ejemplo, yo a lo que voy es que uno no empieza menstruando, o sea, arranca por ahí, o sea, tiene una secuencia. En el Claro. caso de los varones, el aumento del volumen testicular llega un momento donde los chicos empiezan también con el vello púbico, el vello axilar, este olor a transpiración y todos estos cambios y después recién viene el estirón puberal. Por eso hay una diferencia en un momento donde las niñas cuando están desarrollando son mucho más altas que los varoncitos, ¿no es cierto? Por eso es que los varones también se sienten cohibidos porque evidentemente ya hay otro cambio, porque no es lo mismo, la pubertad ya hay cambios en la cabeza también que van jugando aparte. Claro, claro. Entonces las niñas con el crecimiento que se ven más altas, todo eso obviamente no los miran, El ni cuerpo siquiera va ni, tomando más forma claro, y no también, los ¿verdad? miran por si acaso los chicos tampoco, ¿no? Pues están chiquitos Claro, todavía, es esa entonces, etapa en la que uno ve más a los claro, jóvenes de los cursos superiores, totalmente, ¿verdad? totalmente. Entonces, el varón llega un momento justamente por estos cambios, te digo, y después uno se ve al espejo y dice, mis manos son grandes, mis pies también son grandes, pero yo no crezco, ¿no es cierto? Entonces es una secuencia de cosas. Creo que es importante remarcar que estos controles para ir viendo que si bien empieza la pubertad en una etapa temprana o en una etapa normal, tienen que llevarse a cabo en los tiempos que deben llevarse a cabo, ¿no? Cada paso tiene su tiempo, o sea, no puedo yo esperar, o sea, ponte que uno empiece con el botón mamario y esperar hasta los 14 que siga en curso. O sea, algo en el medio tuvo que haber, porque yo tengo que esperar justamente que al año, año y medio de ese cambio por ahí del desarrollo mamario tenga un cambio importante. Es más, te digo, a veces uno relaciona, bueno, hay que ver cómo va relacionando el tema del crecimiento como tal, porque en las niñas viene el botón mamario y es el estímulo puberal, ¿no? O sea, aparece el botón mamario y lo que yo espero obviamente como médico y que lo sigue es obviamente el estirón puberal en las mujercitas. Después viene el vello púbico y después de eso recién viene la menarca que llamamos o la primera menstruación. Y en los varones pasa una cosa un poco más tarde, ¿no? El tema del Ya. primero el volumen testicular, después obviamente el vello púbico, recién el estirón puberal y bueno, eso es lo que bien marcabas que el cambio de voz también se debe como al último piquito de estirón, digamos, ¿no? Que eso está descrito. Seguro. Y ahí le hago otra consulta, doctor. Es un proceso natural. Es un proceso por el que hemos pasado todos, usted y yo, la gente que nos está viendo en redes sociales, pero ¿habrá personas o habrá adolescentes o habrá niños o niñas que les afecta más esa pubertad y habría que acompañarlos con un profesional en psicología, cree usted? De repente, bueno, como le digo, tal vez este cambio hormonal ha sido un poco más choqueante para un niño que para el otro. Sí, o sea, considero yo que el tema de los cambios que vienen, obviamente viene también de la familia, ¿no? Cómo uno logra entablar una conversación con sus hijos de cómo está afectando Claro. la pubertad. Porque si bien como te digo, cada chico tiene sus propios problemas, sus propias condiciones, entonces sus propias inquietudes, entonces no estaría mal tampoco que se apoyen de un tema psicológico si ven que realmente esto le está trayendo problemas, pero necesariamente también como vos sabes el tema hormonal también, de hecho, o sea, a todos nosotros el tema hormonal siempre decimos, ¿no es cierto? Debe ser algo hormonal que me desequilibro en algún momento, entonces creo que es importante el seguimiento, el cuidado, la preocupación de los padres, vuelto a repetir, que es una consulta muy frecuente, el hecho de decir, bueno, capaz no tiene nada, pero quiero saber cómo está, si esto va desarrollando bien. Entonces uno ve la cronología de las cosas y de pronto dice, no, está yendo el desarrollo puberal, está perfecto. Claro, doctor, hablemos ahora un poquito más de las mujercitas, el tema de la menstruación. Usted bien nos explicaba que viene un proceso, ¿verdad? La aparición de botones, el tema del cuerpo, el crecimiento puberal que usted nos hablaba. ¿Y la regla marca un antes y un después para las damitas, para las mujercitas? Sí, definitivamente como es el hecho más importante dentro del desarrollo puberal, porque eso quiere decir que evidentemente todo ese desarrollo puberal
llega a su final en el sentido que a partir de eso llega al final de lo que hablamos al principio de la pubertad, ¿no? Que es la capacidad reproductiva justamente. O sea, a partir de eso ya tienen la posibilidad las mujercitas, obviamente, de tener ciclos, dentro de todos ciclos menstruales regulares. Puede haber algún trastorno hormonal en el medio, evidentemente, pero no es motivo de la charla, pero obviamente marca un antes y un después, porque la cabeza es, considero, otra antes de menstruar que después de menstruar. Seguro que sí, y eso para todas las mujeres, bueno, tal vez a quien nos está siguiendo se va a identificar, significa un shock bastante fuerte, ¿verdad? El primer momento de la menstruación y qué hacer como padres de familia, ¿verdad? Porque ahora los tiempos son otros, doctor. Tiempos atrás era como que un tabú hablar de regla, Claro. hablar de relaciones sexuales, que ahora es, wow, es súper importante hacerlo porque los chicos, usted bien lo marcaba al inicio de esta charla, que tienen esto, el aparato, el celular, donde ya la información está acá toda y a la mano, ¿verdad? Entonces, qué importante es que los papás podamos tener un seguimiento con ellos. Sí, o sea, acompañar este proceso me parece que es importante en el sentido de hacerle entender este tipo de cosas, porque bueno, hay enfermedades que determinan muchas cosas, en la realidad, en esto la pubertad precoz en las niñas con mayor frecuencia, digamos, el hecho de tomar en cuenta eso, entonces a uno le lleva a pensar muchas situaciones en las que uno va pasando, porque te digo, son cambios psicológicos y la cabeza es otra directamente, porque hay una posibilidad de que las menstruaciones en su momento sean algo irregulares durante los 2 primeros años, pero eso hace justamente por lo que hablamos, es de la misma maduración que se da del sistema que regula todo esto. Entonces, una vez que se regula todo esto, ponerle la finalidad que tenga el útero un tamaño adecuado, que tengan los ovarios un tamaño adecuado, una formación, una secreción de hormonas importantes, ya llega a su culmino. Entonces, ese útero y ese ovario a los 2 años de haber menstruado, obviamente es capaz de hacer lo que tiene que hacer, o sea, para Claro, lo que está diseñado. Entonces, independientemente reproducción, doctor. de la edad y todo, está listo el, Doctor, ¿y a qué edad o a partir de la primera menstruación es que nuestras niñas, nuestras hijas deberían acudir ya a un control ginecológico? Bueno, en realidad lo que vemos nosotros es que después de la menarca o de la primera menstruación, como te digo, los 2 primeros años es una etapa de confusión. Puede haber problemas, no te digo que no, Ujú. pero generalmente los 2 primeros años, digamos, después de la menstruación son ciclos anovulatorios que llamaban, ¿no? Ciclos que no ovulan básicamente. Entonces el hecho es que empiezan a ver esos cambios y de acuerdo a la madurez, pero después de los 2 años, ese ciclo tiene que entrar en un ritmo también, porque justamente eso marca digamos, el buen estado de esa parte, digamos, de la genitalidad, ¿no? Del hecho de menstruar a tiempo, capaz con 1 o 2 días de Ujú. retraso, qué sé yo, pero tiene una ciclicidad, por eso, digamos, llamamos ciclo, digamos, ¿no? Porque tiene una ciclicidad de hacer las cosas y creo que, digamos, un poco más grandecitas, no te digo que no, pero nosotros como endocrinólogos infantiles también estamos en esa labor de ver ginecología infanto-juvenil también hasta cierta edad, donde obviamente ya el control, el seguimiento, los controles habituales por el ginecólogo que hace una mujer adulta, el tema de papá Nicolau y todas las Claro. cosas, lo van haciendo un poquito más tarde, digamos, ¿no? Así que como que es un poco más nuestro, porque son todos estos cambios hormonales que van sucediendo, ¿no? Ahora, doctor, tendríamos que preocuparnos si es que esta menarca, si es que esta primera menstruación en el caso de las mujercitas viene a una edad muy temprana, le hablo de 8 o 9 años. A ver, sí, esa es una gran, porque como te digo, hay algunas situaciones donde puede haber un sangrado, digamos, abajo en los genitales, por alguna otra razón, que no precisamente sea Ujú. menstruación, ¿no? Evidentemente hay algunas infecciones, inclusive, que puede pasar eso, pero evidentemente el hecho de que menstruen antes de tiempo es como que todos los cambios se adelantaron mucho. Entonces, una parte importante de lo que creen, obviamente, es que la talla se perjudique, por Eso. supuesto, ¿no? Entonces, uno es que la talla se perjudique, que uno lo ve desde, no, no quiero que sea chiquita y qué sé yo, pero después las otras cosas también psicológicamente son distintas, porque a mientras menor edad te pueda pasar eso, vuelvo a repetir, por eso los controles y todo el Ujú. seguimiento es importante, entonces, mientras antes te tomes esas situaciones o pasen esas situaciones, el momento de menstruar 2 años, 3, ponle, estás capacitada para tener lo que tienes que tener. Y la Claro, cabeza es distinta, como te digo, a claro. la edad que tengas, Para la ¿no? reproducción, doctor.
por Es supuesto, para eso, por supuesto. definitivamente. Entonces, esto sí requerirá acudir a un médico de su Sí, especialidad sí. y poder atenderlo. Claro, o sea, el hecho de esta duda de decir, no sé si está bien, porque también tiene un tema que ver con la herencia materna, también el tema, ¿no? O sea, decir, el momento cuando menstruó la mamá también marca un dato importante en lo que nosotros vemos periódicamente, ¿no? Y después el padre también tiene un juego importante en el estirón puberal también del padre, es decir, cuando pegó el estirón, porque a veces va, dice, es muy chiquitita o no está creciendo, qué sé yo, y, y de ahí dice, bueno, el padre, pero dice el padre, dice, yo también era re chiquitito y recién a los 15, 16 años pegué un estirón y llego y el padre tiene una talla perfecta, normal y todo. Decir, bueno, lo más probable es que la nena también pase por ese mismo paso, digamos, ¿no? Si es que la menstruación llega en el ciclo normal, a ver, En el tiempo y le normal. pongo normal entre comillas, ¿verdad? Porque usted Sí, acaba de mencionar algo muy importante, que el tema de lo que le ha sucedido a la madre también influye un poco y es un factor. Ahí, y esta pregunta también es muy común, cuando todo está dentro del ciclo normal, sí. ¿el crecimiento afecta cuando llega la menstruación? ¿Es que las Sí, mujeres dejamos de crecer no es, ahí? no es el término, digamos, más correcto decir deja de crecer. Ujú. O sea, como te decía, todo se basa en la velocidad con la que van creciendo los chicos. Entonces, esta velocidad de por sí ya va de bajada a partir de esta primera menstruación. No es que menstruaste y llegaste Ya hasta está ahí y se ahí. acabó. No, Ya. hay un momento más que digo, mucho, la literatura te habla a veces de 4 o hasta veces hasta 7 centímetros por ahí después de lo que uno menstrua. Pero independientemente, capaz en el medio hay algo más que uno puede descartar, porque no te olvides que en la pubertad obviamente sucede entonces esto, todo se empieza a mover para lo que va a ser después tu vida futura de adulto, ¿me entiendes? Entonces cuando hay mayor prevalencia de enfermedades, ponele, reumatológicas, hay algunas otras enfermedades que se mueven a partir de pubertad, porque como todo se reordena de nuevo, ¿no? Al principio cuando uno es niño no tiene la necesidad de puber, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, todos esos cambios se van dando y a partir de esa fecha, obviamente, puede ser. Entonces, no es que deja de crecer automáticamente, o sea, se acabó, sino que hay un periodo más de tiempo donde hay que ver con qué velocidad, porque qué sé yo, te digo, por ahí, aparte de eso, la nena, pues cambios puberales, por ahí tiene un problema de tiroides, ponele. Entonces, eso también Claro. repercute un poco en el crecimiento. Entonces, creo que es un todo, digamos, no es una cosa cerrada, ¿no? Es decir, por eso el evaluar, el tener un control de estos chicos en la etapa puberal, de ver que el desarrollo puberal se vaya, o sea, vaya teniendo los tiempos que tiene que tener, creo que va a ser importante, o es importante en todo Y caso. por eso la importancia del acompañamiento de un médico y de un especialista, ¿verdad? Que le pueda dar a usted esas orientaciones, porque vemos, y somos las mamás las que cometemos este error, doctor, cuando vemos que deja de crecer o no está creciendo porque está tal vez atravesando esta etapa, venga la comida, no, no estás comiendo suficiente, por eso no estás creciendo, ¿verdad? Sí, Y ponemos el factor comida como si fuera el fundamental y el único que marca o que determine el crecimiento cuando no es así. claro, ¿no? O sea, en cada etapa de la vida del crecimiento de un chico hay factores importantes. Por ejemplo, te digo, en la primera etapa, o sea, uno sabe que durante la primera etapa, cuando uno es bebé y está en la panza de la madre, digamos, es en la mejor etapa en la vida. O sea, en ninguna etapa más de la vida uno crece tanto como esos 9 meses. O sea, en la vida vuelves a crecer 50 centímetros, que es el promedio, digamos, en 9 meses no vuelves a crecer nunca más. Entonces, el hecho de que en la primera etapa, los 2 primeros o 3 primeros años se base mucho más en la alimentación y después de los 3 a los 8, 10 años tenga que ver con esto, la hormona de crecimiento o las hormonas tiroides y después estas hormonas sexuales que ayuden obviamente a completar todo este ciclo del crecimiento, ¿no? Bien, doctor, le cuento que ya están llegando algunas preguntas en las redes sociales. Me voy a permitir transmitírselas, por favor. Este Sí, es de Yaelita Erazo. Le mandamos un abrazo y gracias por conectarse. Dice, buen día, doctor. Mi consulta es que yo mido 1,59. Somos más o menos de la misma tanda, Yaelita. Y su papá 1,60, dice. Mi niña siempre ha estado por debajo de la línea de talla. Y su edad, bueno, dice, o sea, con el retraso de 2 años, no tiene problema de tiroides, pero su crecimiento es lento, casi nada. ¿Qué podemos hacer? Dice, ahora está con un jarabe de crecimiento, pero no nos da resultados. el tema a veces, estos son como te he dicho, o sea, poniéndome un poco sin verla a la paciente, digamos, como que poniéndome un poco, la talla de la madre
no está tan mal si uno se pone a pensar, si se pone a tomar en cuenta que la edad promedio de altura en una mujer en nuestro país, ponele unos 58, unos 60, promedio. Ahí me parece que el padre es el que está más chico, ¿no es cierto? Sí. Porque evidentemente la talla promedio en un varón es de unos 68, unos 70, hasta unos 72, digamos, el promedio. Entonces el hecho como que quita un poco de talla en el cálculo que hacemos nosotros de decir el objetivo genético. Entonces es muy probable que el objetivo esté la nena cursando ese objetivo genético, o sea, donde más o menos genéticamente tiene que estar, pero evidentemente el hecho de que la edad de los huesos por ahí sea un poco más demorado, que eso es lo que me trató de decir, que la edad ósea decía Correcto. que está debajo, digamos, de 2 años, puede marcar que sea lo que nosotros llamamos capaz una maduradora lenta, que son esos chicos completamente sanos, pero que son más tardones que el resto. Entonces, que evidentemente hay que acompañar, porque llega un momento de desesperación, como para decir en qué momento arranca todo esto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver en qué momento, porque ella dice está por debajo de la talla. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una tabla, digamos, como para ver el crecimiento, que son estas tablas de percentiles, digamos, que nos orienta cuán por encima o cuán por debajo están de la media de la población en general. Entonces, en este caso hay que ver a qué se refiere, si está debajo de todo o debajo de la media o un poquito por debajo, porque la verdad que habría que hacer un análisis más, pero creo que desde ese punto de vista, si sin conocer a la paciente, me parece que tiene que tener paciencia y que lo va a terminar resolviendo y posiblemente tenga una talla promedio un poco más acorde a la madre, más o menos, ¿me entiendes? No a la talla del padre, porque ya obviamente la madre está acá cerca del padre, digamos, ¿no? Igual. Claro. Doctor, y ahora, y aquí le caso otra consulta. ¿Esta generación es diferente, doctor? Yo no le podría decir por qué factor, pero yo la noto así. Veo a niños, veo adolescentes que son de talla más alta que tal vez lo que estábamos acostumbrados en nuestras épocas. ¿Es cierto o es solo impresión No, o se debe a qué? de hecho sí, hay algo, o sea, es como te digo, es muy relativo, es cada uno muy personal, ¿no? Entonces el hecho de que sean algunos chicos más altos, de acuerdo a la generación que pasamos, y te digo, es más, o sea, más cuerpo, todo, ¿no? Y en un momento nosotros en la adolescencia eres un fideo y no pasa nada, son los chicos son enormes, grandotes, todo bien, tiene que ver con la alimentación seguramente, eh, con este tipo de cosas que también ayudan y los padres también. Entonces hay una serie de factores que creo que hacen que los chicos, actualmente algunos, porque hay de todo, digamos, hay algunos chicos que sean más altos, como tú dices, hay chicos que también son más altos que los padres y bueno, bienvenido sea, digamos, ¿no? Pero el tema es que nosotros tengamos ese seguimiento y ese control como para poder ver que todo ande bien, que eso es lo principal, digamos, o sea, independientemente del gusto de uno, ¿no? Que si el gusto yo también hubiera querido medir un 80, que sí, Seguro, doctor. pero, Todos, pero los bajitos somos claro, un por concentrado supuesto, de por conocimiento supuesto, y belleza. sí, Doctor, le tengo otra pregunta. sí. Es de Mirna Jiménez. Dice, ¿a qué edad sería pertinente descartar una tiroides, ya que en mi familia hay ese antecedente? A ver, digamos, el antecedente de enfermedad tiroides en los chicos es esto, por lo menos, digamos, hay que ver estos seguimientos que van, porque la tiroides también es como una glándula en la cual obviamente tiene sus manifestaciones específicas en los chicos. El hecho de ser, digamos, esta velocidad de crecimiento que hemos hablado en muchos momentos, que se va deteniendo, va pausando, el hecho del rendimiento escolar, por ejemplo, que no sea que diga más, sí, está todo bien, pero dice la profesora que se distrae de todo, no le presta atención, entonces son cosas así, o el aumento de peso, o la letargia por ahí, por eso los chicos también es importante dosar eso, porque como todo adolescente, los chicos en la pubertad están como sin ganas de nada, ¿no? O sea, uno los ve y dice, ¿en qué momento le ponen la pila no? Están todo el tiempo, todo el día con sueño. Entonces, me parece que en las etapas, cierto, si hay, y más aún si hay antecedentes en la familia de problemas tiroideos, sí hay que hacer un dosaje eventual. Ponerle, no te voy a decir trimestralmente ni semestralmente, pero en ciertas etapas creo que es importante y con este seguimiento pediátrico en su momento y en la adolescencia, una vez que entra a decir, bueno, vamos a ver que este periodo de la adolescencia sea lo mejor posible, entonces vamos a descartar todo y nosotros vamos a decir, no tendría por qué no crecer o no tendría por qué no hacer esto, ¿no? Entonces, una vez descartado todo eso, eh,
nosotros hacemos el seguimiento y vamos viendo que todo va bien, porque evidentemente el crecimiento es como que tiene en todo el tiempo, no todos los chicos crecen simétricamente igual, ¿me entiendes? O sea, no todos los meses uno crece 1 centímetro o medio. Claro. Hay momentos que puede ser por el estímulo, que puede ser por lo que quieres, por la alimentación, por el ejercicio, el sueño, todas estas cosas que intervienen en el crecimiento, que tengan que ver en un momento donde tenga vaivenes de ir y venir, algunos momentos mejor, otros peor, pero que vaya dentro de lo normal. Pero hay algún momento también de los chicos que eso es el más miedo antes de entrar a la pubertad, que se llama cubeta prepuberal, es como que entra en un bache, un poco, te digo, ¿no? Entonces es el mayor miedo de decir, hace un año no crece nada, ni 1 centímetro. Entonces uno dice, lo revisa y lo ve al chico y dice, oh, capaz está entrando en esta batea, y después tiene para salir. Entonces, sí, tranquilizar a los padres y decir, tranquilo, o sea, ya va a ir pasando, pero hay que seguir manteniendo esos controles que son fundamentales para que todo ande bien, considero yo. Hay disciplinas deportivas que pueden ayudar y fomentar el crecimiento, sobre todo en los varones, doctor. A ver, básquet, etcétera. O por el otro lado, muchas veces he escuchado a mamás que dicen, no, 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 no quiero que mi hijo de 14, 15 años empiece a ir al gimnasio y alce pesas porque no va a crecer. Claro, en realidad no hay una disciplina que uno le diga, esta es la indicada para el crecimiento. La bibliografía marca que evidentemente la actividad como física como tal per se, obviamente tiene que ver con el estímulo hacia la hormona de crecimiento. O sea, es un potente estimulante del crecimiento. Entonces, el hecho de decir cualquier ejercicio, sí está bien cualquier ejercicio, pero desde mi punto de vista hay capaz, no por bajarle el tema a muchos papás, decir que por ahí los chicos son muy disciplinados, son muy buenos haciendo lo que hacen. Entonces no quiero tampoco decir, esta no sirve porque no sirve, Claro. digamos, o sea, todos me parece que son importantes, pero algunas, por ejemplo, donde esto que vos hablabas del levantar pesas, o estar en eso que los chicos ahora es cierto, o sea, ahora los jóvenes todos quieren ser, Claro, tener brazos, corpulentos, tener sí. piernas, qué sé yo, todo eso. Entonces, influye, por supuesto, por el hecho de los cartílagos de crecimiento que uno va teniendo entre las articulaciones, son como almohadillas, digamos, que uno tiene, y evidentemente en el peso es como, no te voy a decir que se aplanan completamente, pero de a poco como que van quitando un poco el potencial. Entonces, está bien que lo hagan, pero supervisado, de hecho, por gente, porque también los chicos justamente en la adolescencia, ¿no? Pues quieren levantar un camión, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sufren lesiones, o sea, un montón de cosas que hay que ver en el medio, todo, o sea, todo creo que es una constante evaluación, o sea, saber que realmente están haciendo las cosas como corresponde, porque, digamos, en nuestra época, digamos, capaz era así nomás, digamos, ¿no? Lo que venía. Correcto, no había tanto, No no había había tantas tanta cosa, opciones, tal ¿verdad, cual, está bien. doctor? Le tengo otra pregunta, por favor, dice, es de Roswell, muchísimas gracias por la pregunta. Buen día, consulto si es aconsejable dar hormonas a las niñas para evitar el inicio del periodo menstrual justamente por el tema del crecimiento. A ver, ponemos en una regla, es que todo tiene un tiempo. Entonces, en este tiempo que tienen las niñas, el hecho de nosotros arbitrariamente decir, por el crecimiento, quiero frenar o quiero bloquear el tema de la pubertad, no considero, porque el hecho de decir, hay indicaciones para utilizar este tipo de medicamentos que influyen o que paralizan un poco el tema de la menstruación, pero no con el hábito de que no menstrue, porque se me ocurre a mí, porque si no, la lógica sería algo de salud pública en el hecho de decir, bueno, voy a bloquear hasta los 18 de último, ¿cuál es el problema? Claro. Pero no se trata de eso, o sea, queremos que sea lo más fisiológico y es decir, no es bueno por el crecimiento, pero hay que ver en qué momento el crecimiento, qué parte está transitando, porque si no uno ya queda como regla. ¿Podrá haber alguna consecuencia, Y, doctor? o sea, no consecuencia por ahí de doctor, capaz yo, en todo caso, si estoy a destiempo medicando algo que no debería en su momento, obviamente, como te digo, el hecho de que yo utilice esta medicación para frenar un poco la puerta por el tema del crecimiento, capaz me es contraproducente por el crecimiento, porque capaz yo estoy bloqueando en una etapa donde está en el mejor pico de Claro. crecimiento. Entonces, se supone que estas hormonas que en esta etapa de la pubertad hacen que desarrollen un poco más, o que se estiren, ponerlo, o que se alarguen, si es mal el término, yo voy a frenar todavía esto con esta medicación. Entonces, lo que pretendía hacer, no lo voy a terminar haciendo. O sea, hay criterios e indicaciones para
para tomar estas decisiones, es decir, voy a frenar o voy a bloquear o voy a retrasar por estas medidas. Obviamente tiene que ver lo psicológico, o sea, es una charla más personalizada de acuerdo a las cosas, pero obviamente es muy acorde porque, claro, pasa alguna vez que ponte, no puede venir una niña, ponerle a los 11 que todavía no ha menstruado, 11 o 12, y decir no quiero la madre, por ahí dice no quiero que menstrue, entonces en ese momento uno puede decir, bueno, le vas a frenar, o sea, no tiene sentido. Claro, y le voy a hacer esta pregunta que me pareció un tanto interesante. Es de Feli. Ella dice, mi hija tiene 14 años y tiene bastante vello en todo el cuerpo. Tiene bigotes, dice. Y ya está en tratamiento, pero es muy lento. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Ella se siente insegura del cuerpo. Sí, o sea, buena pregunta porque es parte de también, ¿no? O sea, es parte de todo el desarrollo puberal, el hecho de saber si realmente es una hipertricosis, que evidentemente es el aumento del vello corporal en Correcto. lugares donde habitualmente tiene que haber vello. Piernitas, Claro, brazos. independientemente que te guste o no, es otro tema, o sea, es Claro. más o menos, pero es el lugar donde tiene que salir, ponele. Entonces, por el otro lado, capaz el hecho de decir en lugares, en mujeres donde no deberían salir mucho, obviamente es cuestión de estudio, que me imagino obviamente lo habrán estudiado, capaz esto tiene un propio tiempo también Claro. de evaluación, pero, o sea, sí son cambios importantes. Por eso te decía, los cambios físicos son importantes, porque todo parece, el acné es un tema para las mujercitas, es un tema para los varones también, algunos más, algunos menos, pero bueno, el hecho de estar atento ante esos cambios y poder darle el mejor tratamiento o el mejor soporte o la atención que merece un chico en su momento, creo que los chicos se van desarrollando con bastante solvencia y se ponen más seguros, porque en realidad también es una parte estética, digamos, ¿no? O sea, si te pones a pensar, hay madres que de alguna manera vienen con las chicas por ahí que son muy altas, entonces vienen y dicen, no quiero que sea muy alta porque Bueno, capaz sí. no va a conseguir a nadie, digamos, ¿no es Claro. cierto? Y los varones es muy chiquitito. Y el papá bueno, dice mejor. claro, Mejor que no consiga. sí, tal cual. Se quede conmigo para Sí, siempre. Bueno, así dice mi sí, esposo. Bueno, sí, doctor, le voy a hacer otra consulta y usted mencionaba hace un momento el tema de los olores que surgen en el cuerpo, ¿verdad? Tanto en varones como en niñas, sobre todo el tema de los axilares e incluso algunos olores púbicos, ¿verdad? Que les molesta, que es parte de una molestia. A ver, en el caso de las mujercitas, se nos recomienda a las mamás no utilicen muchos productos químicos, estos perfumes muy claro. fuertes en base a alcohol, porque le va a manchar la piel o no va a funcionar. Y claro, uno acude a la limpieza, que es el Claro. arma más poderosa, ¿verdad? Pero la nena se baña en la mañana y al mediodía ya está nuevamente con ese olor intenso. ¿Qué Sí. hacemos, doctor? A ver, digamos, esa es otra parte de las preguntas más habituales, digamos, dentro de la pubertad, ¿no? El olor apócrino o este olor sudoral, digamos, ¿no? Entonces, este olor sudoral ocurre en periodos posiblemente también acompañan a la pubertad, no siendo parte esencial de la pubertad, pero acompañan estos cambios. Entonces, en el tema se puede utilizar desodorantes siempre y cuando, digamos, estos no sean antitranspirantes, ¿no? O sea, la idea es que transpire, pues la parte, o sea, eso tiene que pasar. El olor más o menos se da por consecuencia de alguna secreción, o sea, de alguna eliminación de amoníaco, de urea, de algunas sustancias también que hacen una conjunción con las bacterias de la piel y ese es del olor característico, digamos. Pero un desodorante, y lo que sí, evidentemente, el hecho del spray, por ejemplo, ¿no? Obviamente irrita la piel, Sí. los molesta, entonces son chicos que están todavía transitando esa etapa, entonces nosotros lo que aconsejamos si capaz es un desodorante sin alcohol, evidentemente, pero que sea desodorante no antitranspirante, Claro, ¿no? eso, esa es Claro, la palabra clave. Entonces, mamás, papás y yo, prestar atención a aquello, ¿verdad? A veces claro. A nos veces el desesperamos, renglón, ¿no? exacto, nos desesperamos por conseguir un producto que les ayude, que baje el olor y a veces no nos fijamos en las Claro, consecuencias. y esto te corto un poco, Luciana, No, por el no, tema adelante, doctor. de que va a ir pasando, porque a veces las mujercitas, claro, uno piensa y dice, no, porque tiene olor como a varón, digamos, ¿no? Un olor muy fuerte, pero en realidad esto va en conjunción de que esta glándula que empezó a funcionar para que estos olores existan o estas cosas empiecen, el vello púbico, el vello axilar y todas estas cosas, va a ser en un momento donde las hormonas, que de por sí en las mujeres resultan siendo más fuertes que de los varones, evidentemente las hormonas femeninas como que copan todo ese tiempo
y evidentemente después poco a poco va desapareciendo, porque también tienen las mujeres ese olor. Por ahí imperceptible, pero tienen también, o sea, Sí, menos de última, sí, 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 sí. pero, Y hay que atenderlo porque les incomoda, claro, por ¿verdad? eso, Sí, sí. sí, definitivamente. Le lanzo la última consulta, doctor, es de Carolina. Muchos tiene que ver con el tema de la talla, que me parece así lo que más ha impactado un Sí. poco. Dice, mi consulta es la siguiente, mi hijo tiene 10 años, mide 1,40 y pesa 40 kilos. Mamá, o sea, la mamá mide 1,53, el papá 1,72. Mi hijo está entre los más pequeños de su curso y eso nos preocupa. Dice, necesito saber si él requeriría una consulta para un tratamiento para estatura o es un parámetro correcto. O sea, buena pregunta, pero vamos a lo mismo, en la misma evaluación que hacíamos con la otra nena, Claro, pensar que ahorita el chico tiene 10 años, no sabemos en qué estadio puberal claro. está, ¿no es cierto? El hecho de decir tiene un promedio, más o menos, sí, ahí yo interpreto un poco, la mamá es dentro de las más Chiquitita, bajitas sí, y el padre mediano, sí, digamos, o sí. sea, por tener un 73, 74, entonces en ese mix de conjunción entre los dos, el chico es muy probable que tenga una talla un poco menos de la del padre, ponte unos 70, por ahí unos 68, que no, dentro de lo que uno le guste, digamos, o sea, por ahí te puede Claro. gustar o no, pero estás en eso y ver en qué estadio puberal está, porque si está prepuber todavía, o sea, hay ese momento de ver con qué velocidad va creciendo un chico y darse cuenta que la velocidad está buena y no preocuparse tanto posiblemente, pero que considero que siempre esas dudas son mejor, digamos, eliminarlas con el asesoramiento de su pediatra de cabecera o el endocrinólogo Claro, infantil. la derivación luego Claro, al endocrinólogo. sí. Qué importante es que entendamos esto, es que la idea del pediatra en tu hogar es sí, evidentemente, darle a usted alguna guía, ayudarle con algunas dudas, pero que entienda que la mejor atención usted la va a tener con su médico, con su pediatra, con el médico de su confianza, porque ellos son especialistas y están atentos a las necesidades que puedan tener nuestros hijos y también el acompañamiento que usted requiera como papá, porque muchas veces la enfermedad nace de los papás, doctor. El hijo está sano, pero el que cree que está enfermo el hijo es el papá, nos pasa, ¿verdad? A veces es un exceso de amor, lo pongo entre comillas. Sí. Doctor, yo le agradezco mucho por habernos acompañado, gracias por responder las consultas de la gente, las consultas básicas, las consultas de muchas mamás como yo que estamos atravesando esta etapa. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, espero que haya sido una linda mañana, que se haya podido entender muchas cosas de las que están como mitos y muchas cosas que vienen en las preguntas habituales en consulta, pero vuelvo a insistir que los controles y el seguimiento por su pediatra, tener controles habituales, el hecho de capaz ante la duda consultar al especialista, en este caso al endocrinólogo infantil, obviamente les sirve más ayuda para que el desarrollo de sus chicos esté correcto, ¿no? Lo que queremos nosotros como pediatras de alguna manera es que lleguen chicos sanos, ¿no? A Claro, hacer a los adultos, no que lleguen ya con algo de por medio y que claro. el de adultos diga, bueno, seguramente esto lo tenía de niño, digamos, o sea, eso es como que nos carga la responsabilidad a los pediatras, o sea, es llevar un control, el mejor control para nuestros hijos. Importantísimo, importante. Y las dudas pues con su profesional en salud. Gracias nuevamente, doctor Rangel. No, muchas Un gracias a placer. ustedes, muchas gracias a ustedes, Gracias por haber muchas llegado gracias. hasta La Paz, ¿verdad? El doctor viene de Cochabamba. Así que le damos la No, muchas bienvenida, gracias. que su estadía sea maravillosa y que Perfecto, en una próxima oportunidad lo podamos tener no hay problema, con nosotros. con gusto, muchas gracias. Gracias a usted por haber estado en contacto con nosotros. Hoy nos vemos en unos cuantos sábados más para poder abordar otra temática. Estén atentos a las redes sociales del Pediatra en tu Hogar. Ahí estaremos posteando. El doctor también va a estar con algunas consultitas. Lo vamos a molestar, doctor, para poder responder si es que llegan algunas preguntas posteriores, porque la gente ve esta grabación luego y, claro, hay algunas consultas. De repente, para que la gente que se conecta en Cochabamba pueda visitarlo al doctor, pues también para la disposición al respecto. Gracias a Vago de Bolivia, Laboratorios Vago de Bolivia, por este espacio, por brindarnos y abrirnos las puertas de la casa y, claro, la Sociedad Boliviana de Pediatría por darnos el espacio y brindarnos a los profesionales para poder orientarlo a usted que está en casa. Nos vemos pronto. Feliz fin de semana. Permiso.